Y ya nos encontramos en el Arzobispado de Tegucigalpa junto a Monseñor José Vicente Nácher. Y es que las pláticas se disfrutan mejor con un café. Por eso, Monseñor, ¿le parece si nos servimos un cafecito para iniciar esta tertulia y que así podamos dialogar sobre su vida y ministerio episcopal? Un buen cafecito, siempre avena y sobre todo a estas horas. Vamos a dirigirnos a donde vamos a platicar, Monseñor, qué gusto. Gracias. Y vamos compartiendo este café. Monseñor, originario de Valencia, vamos a iniciar conociéndole, porque Valencia ha sido mencionado muchas veces por el tema del fútbol, por el tema de las tormentas. ¿El café en Valencia cómo es, Monseñor? El café es importado. En café las naranjas y las verduras, pero el café es importado. Entonces, sí, en toda Europa. ¿Ha venido a disfrutar del buen café aquí a Honduras? Aquí he venido a conocer el buen café. Qué bueno, me alegra. Monseñor, queremos conocerle, queremos saber sobre su vida, sobre su ministerio, sobre todo en esta primera parte, conocerle a usted, su familia. Sabemos que no es hijo único. Hemos conocido a algún hermano suyo que ha venido algunos días por estas tierras. ¿Cómo está constituida su familia, Monseñor? Mi papá y mi mamá viven, Vicente y Mercedes. Cada mañana pues los saludo, allí es mediodía. Y somos 4 hermanos. Yo soy el mayor. También de mis primos soy el mayor. Y después Carlos, María Mercedes y Mari Carmen. Cada uno de ellos está casado y en total son 7 sobrinos. Tienen 3, 2 y 2. Así que tenemos una familia, digamos, mediana, pero muy bonita y a la que quiero mucho. Aquí diríamos una familia numerosa, porque son varios hermanos. Sí, pero son varios hermanos. Sí. Es decir, usted era el mayor. Sí, ¿Es el mayor? Por parte de mi mamá tenemos un primo, hermano, que también ha estado aquí, estuvo en la ordenación, Pepe. Y luego por parte de mi papá, ellos eran 11 hermanos, y fruto de ello, pues, creo que somos 27 primos hermanos, ¿verdad? Así que ahí sí que es una familia bien extensa. ¿Y se reunían para Navidad o para alguna fecha? Sí, cuando éramos más pequeños, sí. Ahora ya, pues, sobre todo yo que estoy aquí casi voy poquito, ¿verdad? Pues es más. Pero tienen el detalle, y agradezco mucho cuando voy, pues que varios de ellos pues tratan de averiguar en qué misa voy a estar y vienen a visitarme. Me da mucha alegría y lo agradezco mucho. Es decir, Monseñor, que remontándonos a aquella infancia, como hermano mayor le tocó enfrentarse a una realidad, a un reto. El hermano mayor es a quien los padres normalmente le exigen más. Es el que tiene que velar por sus hermanos menores. Tenemos la característica que mi hermano y yo nos llevamos 13 meses y crecimos juntos. Después mis 2 hermanas también, digamos que crecieron juntas. Y ahora pues ya la diferencia es poca, porque 7 años entre un servidor y mi hermana no es mucho, pero entonces lo parecía. Y sí, desde pequeños mi hermano y yo íbamos a la huerta, al campo, donde mi papá trabajaba, y pues fuimos ayudando en las vacaciones, y después ya a partir de los 18 años estuvimos colaborando con mi papá de manera completa y estudiábamos en la noche. Ya iremos conociendo eso, Monseñor. ¿Qué sembraban? Porque me dice que iban a la huerta. Valencia es famosa por la zona de regadío del río Turia. Hay un tribunal de las aguas, del cual mi papá fue parte y mi abuelo también, y todavía de alguna manera mi hermano colabora. Tribunal de las Aguas de Valencia es famoso, y toda alrededor de Valencia es una zona muy plana y muy fértil, donde todavía aún pequeños campos, y se produce la mayor parte de la verdura que se consume en la ciudad de Valencia. Todo tipo de verduras, tomate, cebolla, papas. ¿Recuerda cuál era esta hortaliza que más le gustaba? Bueno, a mí en general, tomate o así. La que más producía mi papá eran las acelgas, porque cada quien se especializa, pero vamos, una variedad de hortalizas. Yo diría que casi todas las que, para mí, pues el mismo olor de las hortalizas. Había alguna que no me gustaba, como el apio,
pero ahí lo poníamos en las cajas porque era para vender. ¿Era travieso, monseñor? Yo creo que lo normal, tampoco voy a decir que más ni menos tampoco, no me acuerdo mucho. ¿Sus hermanos? Bueno, mis hermanos pues ya les tocaba un poquito más porque eran menores, sí. Llega el momento de estudiar, monseñor, se da la oportunidad de ir cursando los estudios. ¿Era buen alumno? ¿Era mal alumno? ¿Aplicado? ¿Cómo era? Por tiempo, era un alumno medio, bien portado. Tuve una época de que mis estudios estaba más disperso y luego sí, volví ya después cuando fui al seminario, es cuando ya retomé los estudios y ahí sí, ahí me pasé 11 años estudiando de un tirón. ¿De niño qué materia le gustaba más? No sabría decir, creo que las que más facilidad tengo pues es para la parte de la semántica, la lengua, creo yo, filosofía tal vez, la lógica. ¿Le gustaba la oratoria? No existía como asignatura entonces, curiosamente no existía, pero sí en tiempo que yo estudié con los salesianos, había un padre salesiano con el cual se ejercitaba mucho todo esto, y hacíamos obras de teatro, etc. Y creo que ahí un poquito uno pues practica. Es decir, ya nos ha dado un dato interesante, estudiar con los salesianos se caracterizan por la alegría, por el compartir la juventud. ¿Cómo fue estos momentos? Pues yo tengo un gran recuerdo, muy agradecido, de los salesianos. Mirándolo con perspectiva, admiro mucho la apertura que tenían, porque no solamente éramos 1.100 alumnos, sino que los portones estaban abiertos. Entonces, ahora no. Ahora creo que está más restringido, creo. Pero recuerdo perfectamente que los portones, los campos de fútbol y de básquet, cualquier muchacho del vecindario podía llegar y ponerse a jugar sin mayor protocolo, y jugaban con nosotros. Es decir, había un ambiente propio de los años 70, pero muy, muy bonito, muy deportivo. Eso sí, en un colegio que a nivel deportivo destacaba bastante. ¿Qué deporte le apasionaba más? Bueno, yo jugaba básquetbol, pero allí también había natación y fútbol. Era muy bueno, me imagino. En básquetbol, bueno, era como para jugar en el equipo, pero vamos, no era digo por la altura, monseñor. Bueno, pero sí, jugaba, pero vamos, no era de... Pero sí, para pasármelo bien, sí. En esas épocas, ¿qué aspiraba a ser? ¿Qué soñaba hacer? Sinceramente no. Sí que de pequeño o de joven creo que conocí al Señor y aspiraba a vivir en la gracia de Dios. No tuve hasta un año antes o unos meses antes de entrar al seminario. La verdad es que no tuve un planteamiento serio de vocacional. Sí, unos meses antes sí que empecé. Es decir, monseñor, cursó los estudios, estuvo con los salesianos, vivió esta época en España junto a su familia. Nos ha comentado que le tocó trabajar ya de tiempo completo con su papá. Antes de conocer el tema vocacional, conocerle esta experiencia. ¿Cómo era relacionarse con su papá de joven? ¿Una vida muy de campo o de ciudad? Sí, de campo. Es decir, aunque vivíamos en un apartamento pequeño, ¿verdad? En un piso, llaman allí, pero sí, es decir, muy cerquita estaba ya lo que llamamos la huerta, los campos. Hoy en día quedan un poquito más lejos, pero todavía se puede caminar, está relativamente cerca y forma parte de la identidad de la ciudad. Sí aprendí pues lo que significa un horario y lo que significa pues el sol. En Valencia no nieva nunca, pero una vez en el año, creo que fue el año 91, ese año cayó una nieve. Bueno, pues esa nieve me cayó en la cabeza porque estábamos acabando de recoger unas coles y había que apurar, había que terminar, etcétera, ¿no? Bueno, pues es decir que no es el capricho, sino pues también la responsabilidad y lo que significa a veces madrugar, a veces en la tarde y tener que cumplir. Creo que todo eso pues forma, y también el convivir con
con otras personas más mayores también en ese aspecto. Pues el horario de trabajo era un horario de trabajo en el campo. De los consejos de mamá y de papá de ese momento que recuerdan. Sí, y también viví con mis abuelos durante muchos años. Mis abuelos maternos estaban en la casa y estábamos muy cercanos. También mis abuelos paternos, ya todos murieron, claro, pues vivían relativamente cerca y todas las semanas los visitábamos. ¿Todos eran de fe, monseñor? Sí, mis abuelos, sí. Mis abuelos, mi familia por ambas partes de tradición católica, practicante, etcétera. Era connatural a nosotros. ¿Desde muy pequeño asiste a la iglesia? Sí, desde que tengo conciencia. ¿Lo bautizaron de pequeño, monseñor, de niño? Sí, me bautizaron. Yo nací un 10 y me bautizaron un 19 de abril de 1964. ¿Era Semana Santa o Pascua? Nací en Semana Santa y me bautizaron el segundo domingo de Pascua. Bendito sea el Señor, que ahora celebramos la Divina Misericordia para este segundo domingo de la Pascua del Señor. Allí también estamos hablando de una ubicación muy particular. ¿Qué representa para usted la parroquia? Nuestra Señora de Monteolivete, ¿es así? La parroquia de Monteolivete, que era durante siglos, fue una ermita en medio de las huertas de la parroquia de Ruzafa, de San Valero. Y en 1941 regresaron allí los padres paules, padres vicentinos, y el obispo instituyó como parroquia esa ermita. De ahí luego pues han nacido varias parroquias. Y actualmente es una iglesia muy visitada y muy vista porque está frente a la ciudad de las artes y las ciencias. De repente hay muchas personas que han visto esta parroquia y no son conscientes porque vieron una ermita blanca relativamente pequeña en comparación con todo lo que está ahora enfrente el palacio, el museo de Felipe, Príncipe Felipe y el Reina Sofía, que es un teatro bellísimo, muy moderno. Y es una zona que atrae mucho turismo. Pues enfrente, allí está la parroquia donde fui bautizado y hice toda mi iniciación cristiana. Allí es donde comienza este encuentro con el Señor, este diálogo, visitarle en el Santísimo, asistir a la Eucaristía, recibir los sacramentos. Allí es donde se va forjando su ser cristiano. Sí, sin duda. Ahí en la catequesis. Luego también hice la catequesis neocatecumenal, estuve unos años también. Y en JMB, Juventudes Marianas Vicentinas, fue muy interesante, participé en encuentros masivos y era para mí muy bonito. La verdad que mi vida, como digo, no tenía la perspectiva vocacional hasta poco tiempo antes de entrar al seminario, pero sí que toda mi vida giró en torno a la vida de fe, a la vida de iglesia. Afortunadamente, porque todo eso te moldea, no es que tú formas lo que esté a tu alrededor, sino que muchas veces lo que está en torno a ti, a tu alrededor, es algo que te conforma también. Queremos hablar de vocación, monseñor, pero para ello estamos aquí en el arzobispado. ¿Le parece si vamos a la capilla para hablar de este encuentro con Jesús? Porque ahí está Jesús. Así que vamos a ir a la capilla. Usted no nos cambie, estamos en sus palabras en esta nueva temporada. En esta ocasión conociendo a Monseñor José Vicente Nácher. Continuamos en sus palabras en esta nueva temporada. Estamos hablando con Monseñor José Vicente Nácher. Nos hemos trasladado a la capilla del arzobispado, un lugar muy especial que nos invita a la oración y muy propicio, Monseñor, porque empezamos, o mejor dicho, continuamos nuestro diálogo hablando de ese llamado del Señor Jesús. Sabemos que nos ha dicho, le tocó trabajar con su papá 1 año, pero de ahí se da lo del seminario. ¿Cómo surge esta llamada vocacional? ¿Cómo el Señor le va suscitando al oído estas palabritas, esta inquietud?
Trabajé más de un año con mi papá, porque en el campo es con natural, ¿verdad? El acompañar, es el trabajo de la familia, toda la familia va una también, eso es muy importante. Y es el Señor el que elige a uno, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, San Lucas 6, cómo sube el monte a orar el Señor antes de una decisión importante y elige, Él llama, y siempre toda elección es un misterio maravilloso, y el Evangelio nos cita por su nombre a los apóstoles, ya que Cristo está en la Iglesia y la Iglesia vive en Cristo. Y es una llamada, la de Cristo, que yo creo que siempre es sorpresiva. Habrá diferentes experiencias, habrá quienes desde pequeños están sintiendo algo. Yo, como digo, sí sentí un amor al Señor desde pequeño, pero no particularmente al sacerdocio. Fue unos meses antes de que entré al seminario vicentino, donde, pues, gracias a la comunidad, recuerdo un sacerdote que se llamaba Vicente Esteve, diocesano, que me quería mucho, yo le guardo un gran recuerdo, falleció. Y también otro sacerdote que influyó mucho en mi vocación, Padre Miguel García Padilla, que también falleció. Y ambos, pues, digamos que son los que marcaron de manera concreta esta decisión o esta llamada a entrar al seminario San Vicente de Paúl en Barcelona. No es una decisión que se toma de la noche a la carrera, sino que van dándose estos signos. Sí, unos meses, pero yo diría que en unos meses se definió mi vocación. No fueron años, no fue de 24 horas, pero sí participé en algún retiro, en alguna convivencia, y fue cuestión yo diría que relativamente corto, ¿no? ¿Antes de esto tuvo novias, monseñor? Sí, tuvimos, sí. ¿Cómo fue esto? Un tiempo corto, sí. Y se lo pregunto porque muchos jóvenes que nos pueden estar viendo piensan que los que van a ser sacerdotes no tienen que tener novia, y cuando es una experiencia muy natural y normal. Sí, era una persona de fe y una persona muy buena. No la he vuelto a ver, pero sé que tuvo una carrera profesional, tiene una carrera profesional exitosa y formó una familia. Ahora, cuando ya decide entrar al seminario en Barcelona, según entiendo, ¿qué dijeron sus papás? Ya sabían. No me pregunte cómo, pero ellos algo intuían, o no sé, algún padre, y me dijeron una frase ejemplar. Me dijeron: estamos contentos de que entres al seminario, pero si decides volver, esta es tu casa, están las puertas abiertas. Fíjense la doble fuerza que tiene esas palabras. El apoyo total de la familia, pero al mismo tiempo la puerta abierta. Es decir, si sigues, que no sea porque no hay más remedio. Es decir, siempre la puerta abierta. Entonces, cuando tienes este apoyo y esa gratuidad detrás de ti, es muy hermoso. Interesante conocer eso. Pues ya le había tocado estar fuera de Valencia, porque, es decir, trasladarse de esta ciudad a Barcelona implica un cambio en su vida. ¿Hay un cambio? No. Alguna pequeña excursión o convivencia fuera de la ciudad. Había vivido muy, además, en el entorno de Monteolivete. Sí. ¿Y cómo fue Fue curioso porque después, pues fíjate cómo uno tiene que viajar, que moverse, ¿no? Sí. Pero sí, mis primeros años muy sedentarios. Hoy en día tengo entendido que los jóvenes en Europa toman un avión, viajan fácilmente. Hoy entonces se nos hacía bastante difícil y no teníamos esa costumbre en los principios de los 80. ¿Cómo fue esa experiencia en Barcelona? Tengo buen recuerdo, la verdad, me facilitó mucho la lengua. Y me encantó mucho estudiar en catalán y guardo todavía buen recuerdo. No por mi
Venida a Honduras, pues no mantengo una relación directa con mis compañeros, pero sí sé de algunos de ellos y pues bueno, pues a todos ellos... ¿Le tocó aprender mi catalán? Saludo. No, en mi casa hablábamos valenciano, para mí solamente fue un pequeño cambio de registro. Es muy similar. En mi lengua, sí, más o menos, se entiende bien, sí. Entiendo. Bueno, la Sagrada Familia, hay muchos lugares también de peregrinación en Barcelona que me imagino fueron marcando este proceso educativo. Sí, yo vivía como a unos 50 minutos en línea recta de la Sagrada Familia, que en Barcelona es muy poco. La Sagrada Familia está entre la calle Provenza y la calle Mallorca. Bueno, pues a 50 minutos en línea recta yo también vivía en una casa en la calle, entre la calle Provenza y la calle Mallorca, en lo que se llama el ensanche. Yo estaba como en un lado y esto estaba en el otro. Pero sí, a veces íbamos y ciertamente en estos 35 años que llevo fuera de Barcelona, pues afortunadamente se ha desarrollado y actualmente está ya casi acabada la Sagrada Familia y tiene una belleza admirable que merece la pena hacer una visita arquitectónica y espiritual a este santuario. Lo menciono como lugares de peregrinación, como Montserrat, pero es en el sentido de que ahí se desarrollan sus estudios, Monseñor, y va formándose junto a una comunidad. ¿Por qué decidirse por los padres paules? Sabemos que ellos custodiaban la parroquia, que usted pertenecía. No te podría decir una razón. Ahora mismo sí te las daría, ¿no? Y estoy agradecido por ello. Pero es el Señor el que elige por uno y podía haber sido diocesano perfectamente porque uno de los sacerdotes que me acompañaba. Pero ambos se mostraron también muy respetuosos y, conviví. No solamente fue ese momento final, sino tal vez pues 20 años de convivir con bastante familiaridad con los vicentinos. A veces sé que llegaban a la casa, a veces también nosotros, pues, por supuesto, en la parroquia, etc. Y pues así lo decidió el Señor y Él te pone, ¿no? A veces uno mismo no sabe bien lo que está pasando, lo que el Señor quiere para ti, simplemente te lo propone y si es de Dios, hemos de decir que sí. En la vida religiosa, sobre todo para quienes pertenecen a una comunidad concreta, uno de los momentos claves es sus primeros votos o primeras alianzas, la primera consagración, luego la consagración completa, los votos perpetuos. ¿Cómo vivió usted esta primera consagración, de entregarse ya de lleno, pertenecerle ya al Señor? Fue en Alicante, propósitos le llamamos, buenos propósitos. Ahí fueron los votos, perdón. Y luego el diaconado fue en Barcelona y la ordenación sacerdotal en la Catedral de Valencia. Junto con el padre Enrique Lagarda, los dos estamos en Honduras, él está en la Mosquitia, es vicario episcopal en la vicaría de la Mosquitia en Trujillo y un servidor aquí en Tegucigalpa. ¿Lo ordenan diácono y le toca cuánto tiempo prestar su servicio como diácono? Fueron como 8 meses, me parece, aproximadamente. ¿Qué le tocaba hacer Bueno, me tocó algo muy bonito. El año 91, venir a la Santa Misión en San Pedro Sula. ¿Como diácono? Como diácono y una parte con un sacerdote, pero alguna parte estaba solo, ¿no? Entonces me tocaba a mí predicar y me tocaba a mí visitar y bueno, yo feliz. Uno de diácono que viene empezando, bueno, está emocionado. ¿Fue su primera vez conociendo el territorio hondureño? El año 1988 vine por primera vez como seminarista. Estuve en La Mosquitia, estuve en Villanueva, en Potrerillos y después subí una visita rápida al Merendón. Fueron mis primeros recuerdos en Honduras, 1988. ¿Y luego regresa en el 91? No, vine varias veces como seminarista y luego ya el 91 como diácono y el 92 ya vine como sacerdote también a un par de meses.
Siendo diácono y en una santa misión, me imagino que muchos bautismos. Pues sí que hubo bautismos, no sabría decir cuántos, pero sí hubo bautismos. Regresa a España, lo ordena sacerdote en la Catedral de Valencia. Muy significativo este lugar para usted. Pues sí, le tengo un cariño a esa catedral, que es muy bonita. Una catedral, sí, para quienes hayan ido, tiene 3 puertas, una de estilo románico, una de estilo gótico y una de estilo barroco. Traducido, eso significa que esa catedral tardó más de 500 años en terminarse. Es toda una catequesis de la paciencia de Dios, de hacer las cosas despacio y hacerlas bien. Y para los tiempos que corren creo que es un buen mensaje. Que lo mencionaremos más adelante, la conexión sobre todo al momento de su consagración episcopal, porque se le obsequia una réplica de la copa del Señor del Cáliz que se custodia en esta catedral, ¿no, señor? Sí, en casa tengo la réplica del Santo Grial. La parte de arriba es la parte que está documentado, que tiene esa antigüedad, ese tiempo y ese estilo, luego los añadidos. Y pues un signo bellísimo al que agradezco mucho al señor arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Hablando del sacerdocio, Monseñor, lo ordenan presbítero y va surgiendo esta inquietud misionera. ¿Cuánto tiempo le toca servir como sacerdote en España? 9 años. Estuve destinado a Alicante, estaba en misiones populares y pasé yo a ser también promotor vocacional y acompañante juvenil, es decir, JMB, Juventudes Marianas Vicentinas. En aquel momento, Alicante-Valencia, la verdad que tenía bastante actividad y había varios grupos. Estaba entretenido. Para quienes nos escuchan, nos observan a través de las plataformas de Suyapa Medio, ¿la misión popular qué es propiamente? Un tiempo fuerte de evangelización, es un tiempo específico. Se inserta dentro de la misión de la Iglesia. Todo lo que hacemos, esto mismo, es misión, es evangelización. La misión al pueblo surge en los años, en los tiempos de San Vicente de Paúl, incluso anteriormente, particularmente para las zonas rurales donde había poca presencia de clero, pero también en zonas urbanas donde era necesario un impacto fuerte de conversión. Esto nos lleva a hablar de la Santa Misión 2026, Misión Nacional, que estamos preparando ya en todas las diócesis y que estoy seguro que va a hacer mucho bien para todo Honduras. Monseñor, qué interesante saber esto. 9 años de ministerio sacerdotal en España. Allí se va configurando su sacerdocio. Allí aprende a ser sacerdote. Sí, nunca deja uno de aprender a ser sacerdote. Nunca deja uno de aprender, ciertamente, porque es el pueblo de Dios del cual vienes y al cual sirves el que te va también configurando. ¿Y cómo va surgiendo la inquietud misionera? El hecho de decir, voy a irme a Desde el Honduras. tiempo del seminario en el que vine aquí, y para nosotros se convirtió en connatural Honduras. Y bien, no vine nomás a ordenarme, pero sí pude venir a los 9 años. No fui yo el que lo pedí, aunque sabían que tenía deseos, pero sí el provincial en aquel momento me ofreció la oportunidad y entonces yo vine. En aquel momento, Monseñor Luis Solé había pasado de San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula, a Barra Patuca. Él pasó como párroco allí. Y yo fui a Parroquia San Vicente de Paúl como superior vicario parroquial, otro padre, Pedro Torrens, que muchos en San Pedro lo recuerdan, y aquel tiempo estaba también Juan Sibit y Vicente Pastor, que es conocido en Tegucigalpa, pero últimos años estuvo allí. Para mí esos primeros años en San Pedro fueron muy interesantes, porque yo escuchaba hablar a estos padres que tenían 30 años, 40 más que yo, y que
iban delante de mí en el camino de la vida y en el camino de la evangelización. Y era muy interesante, la verdad. Ninguna generación inventa todo. Una generación es, de alguna manera, heredera de la anterior y siempre deja una huella en la posterior. Bueno, queremos conocer más sobre este ministerio sacerdotal y episcopal en nuestro país. Vamos a ir a una pausa. Al volver seguimos aquí en sus palabras, dialogando con Monseñor José Vicente Nácher, quien es arzobispo de nuestra arquidiócesis de Tegucigalpa. Ya volvemos, no nos cambie. Seguimos conversando con Monseñor José Vicente Nácher en este programa, en sus palabras, en su segunda temporada. Nos habíamos quedado, Monseñor, en San Pedro Sula, fueron 5 años. Lo envían, la primera experiencia de misión ya concretamente, o mejor dicho, con un estatus más permanente, de más tiempo, de más estabilidad. ¿Cómo fue esa experiencia muy particular? Bueno, tengo un gran recuerdo. Estuve el primer año, como decía, con unos sacerdotes mayores. Yo vivía en la parroquia San José, tengo un gran recuerdo de ella, pero servía en la San Vicente, está cerquita. Y ya a partir del 2002 sí que pasé ya también a residir, y porque también me hice cargo de la parroquia San Vicente. Y estuve ahí hasta 2005 en esa parroquia. Para quienes no conozcan, pues les decimos que tiene una parte, la parte noroeste de la ciudad, y después hay varias colonias que recuerdo con mucho cariño, y toda una zona de 17 aldeas en el Merendón que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, esos caminos, uno también aprende mucho esos caminos en la época de lluvia. El contacto con la gente me imagino que es de lo más valioso. Maravilloso, realmente. Como antes has dicho, las personas son las que te evangelizan. No hay evangelizador si no se deja evangelizar. Es decir, no hay misionero si no se deja misionar, uno no es misionero. No existe una actividad puramente que tú das. Es obligatoriamente, tienes que estar dispuesto a recibir, porque solamente es desde la conciencia de tu pobreza como evangelizas a la otra persona. Y evangelizar es llevar alegría y buena noticia allí donde la otra persona necesita. En la pobreza de la otra persona, que todos somos necesitados y carecemos de algo. Unos, desgraciadamente, mucho. Otros abundan en lo material, pero también tienen amplia necesidad de Dios. Y insisto, desde esa conciencia de ser amados por Dios, y que a través de los demás Dios nos expresa su amor. Eso fue un poquito lo que yo podría resumir como mi experiencia maravillosa en San Pedro Sula, y que agradezco mucho a la gente. Le toca moverse, y hablando de misión, a un lugar que muchos hondureños no conocemos. Hemos escuchado y hemos visto en las noticias, pero es una realidad totalmente nueva para muchos, una experiencia que me imagino marcará su vida como presbítero, es la zona de La Mosquitia. Vuelvo a citar a Monseñor Luis, el cual fue nombrado al fallecer Monseñor Virgilio en 2004, en 2005 fue nombrado obispo de Trujillo. Quedaba vacante la parroquia Santa Cruz de Patuca, que parece poco, pero abarca todavía 3 municipios, una extensión enorme. De manera literal, yo tomaba una avioneta en una punta de la parroquia, sin salir de la parroquia, 20 minutos a la otra punta de la parroquia. De Brus Laguna a Huampusirpi, de Barra Patuca, pasando por arriba de Aguas. Esa era la parroquia con unas distancias. Estaba con un compañero al que tengo gran aprecio, sacerdote salvadoreño vicentino, padre Francisco Alejandro, pues hacíamos un buen equipo, aunque nos veíamos poco por las distancias, teníamos que salir a visitar. Fueron años en los que aprendí a vivir el día a día, a disfrutar el momento, a darte cuenta de lo ridículo que es acaparar
y lo importante que es valorar las cosas pequeñas y que en todas partes por donde uno va está el Señor y están personas buenas, personas encantadoras. En diferencia de las ciudades, ¿se vive más calmado en estos lugares, sobre todo en la misión? ¿Cómo se desarrolla? A mí, que me gusta ir a dormir temprano, pues me encantaba. Porque ya, pues sobre todo cuando estaba en Barra Patuca, al anochecer, ya terminaba la actividad pastoral y quedaba un tiempo más para uno. También creo que eso fue algo que me hizo crecer mucho en lo personal. Y fueron unos años muy bonitos, 2 años y medio. Después pasé a la parroquia San José de Puerto Lempira, más grande todavía, que llega hasta la frontera con Nicaragua, y una parroquia extensa. Ahí Puerto Lempira es un poquito más grande y por ser la capital del departamento, haber un hospital, etcétera, y algunos institutos, pues ya hay como un poquito más de actividad urbana y también lo que llamamos pastoral urbana. Puerto Lempira ha seguido creciendo y esperamos que en los próximos años pues pueda construirse un campus de la Universidad Católica, que ya está por parte del claustro aprobado desde hace tiempo, y esperamos que pueda ser realidad en los próximos años. Sería una forma también de aproximarnos y de llevar esta oferta educativa superior hasta la Mosquitia. ¿Le tocó aprender algunos dialectos, señor? Sí, la lengua es una lengua misquita, una lengua que se conforma, no es muy antigua como tal, proviene del tahuasca, del pech, algo del inglés, algo del español, pero es una lengua propia, una lengua sencilla. Y es muy importante para el misionero siempre aprender la lengua del pueblo. ¿Qué le decían los niños, monseñor? Verlo alto, verlo blanco, en medio de todos ellos. ¿Cómo era esto? Huayna Tarapigni. ¿Y significa? Hombre blanco y grande. 10 años en esta misión y luego regresa a San Pedro Sula. Efectivamente, en el año 16 me piden regresar a San Pedro Sula, a la misma parroquia en la que había estado, y siempre, nunca puedes decir que ya sabes, etcétera, porque el que es nuevo eres tú. Es decir, en esos 10 años pues había habido cambios y eres tú el que tienes que adaptarte al lugar donde vas. Eso de que llegas a un sitio y todo es como yo digo, no es de un pastor, de un alma apostólica, sino que tienes que estar dispuesto siempre a ver y escuchar y caminar con la gente. Bueno, antes de ir a San Pedro, sabemos que funda o colabora en la fundación de una radio allá en la Mosquitia. La había fundado el padre Ángel Echaide y el padre Enrique Alagarda. Yo ayudé a sostenerla, a mantenerla viva 7 años, que tiene mérito. Claro que sí, claro que sí. Monseñor, estando en San Pedro Sula, recibe la llamada que pocos esperan de la Nunciatura Apostólica, con un deseo expreso del Papa. ¿Cómo fue ese momento? Yo estaba en el hospital acompañando a un padre que había tenido un padre de la Mosquitia que había tenido un accidente en la moto, y estaba yo allí acompañándole él, y recibo una llamada del señor nuncio que me quería visitar. Y bueno, pues quedamos y él vino a San Pedro Sula, tuvo esa amabilidad, y ya cuando nos entrevistamos fue cuando me dijo que el Santo Padre me había nombrado arzobispo de Tegucigalpa. ¿Cómo recibió esto? Yo me puse a llorar. A llorar. ¿Y sí. Dijo que sí inmediatamente o tomó su tiempo? Sí, dije que sí. Sí. A partir de ese momento cambia. Porque tenía que decir que no. Es decir, yo creo que yo tengo un concepto de la autoridad del Papa muy alto. Me sorprenden cuando oigo gente que cuestiona con una facilidad desvergonzante al Santo Padre, al anterior o a este o a quien sea. Y lo como es decir, nosotros somos sus pupilos, ¿no? Estamos para seguir a la cabeza y al pastor, no para cuestionarle. Eso es una cosa que sí me ha llamado la atención mucho en los últimos años y que tengo muy claro,
el Santo Padre está ahí por voluntad divina y es Pedro para nosotros y que él tiene las llaves que recibió de Jesucristo. Desde el momento que lo visita el nuncio hasta el anuncio como tal, pasa un tiempo. Pasan, no me acuerdo, 8 o 10 días y los agradezco. Fueron 8 o 10 días en los que un poco el corazón vuelve a su lugar. Sí, un poco te vas. Los que están alrededor te empiezan a preguntar, oye, ¿y qué te dijo el nuncio? Y no sé qué, porque claro, todo el mundo estaba como esperando. Esperaban otra cosa. Pero sí esperaban algo alrededor mío. Yo era el que estaba más tranquilo. Procuré en todo momento pues, seguir mi trabajo como párroco durante algunos meses que eran un poco de incertidumbre. Y bueno, pues hasta que el día que fue ya, pues se hizo público, creo que fue un 26 de enero. ¿Qué conocía de la arquidiócesis de Tegucigalpa? Había estado misionando en la parroquia Medalla Milagrosa en el año 98 y el año 99. Y había participado en alguna reunión del clero y luego pues ya las visitas que hacíamos a Tegucigalpa, pero sobre todo aquí. Ahora, estos primeros años de ministerio, le ha tocado conocer una arquidiócesis que es bastante extensa. 64 parroquias o cuasi parroquias, no es mucha la diferencia práctica. Y gracias a Dios, 2 años, este es el tercero, he podido cada año visitar todas las parroquias. No sé cómo voy este año, tengo que repasar, porque sí, es una pequeña meta que me propongo, llegar aunque sea una vez a cada una de las comunidades parroquiales. Y si es más, con mucho gusto. Para mí es una alegría, es un regalo, para mí es un gozo el estar con la gente. Humildes y sencillos, ¿de dónde nace este lema? Humildad, sencillez, mansedumbre, mortificación y celo por las almas son las virtudes de la congregación de la misión. Creo que ser humildes para vivir, ser como uno es, y sencillos para manifestarlo. Creo que ahí el pecado tiene poco espacio y la gracia de Dios puede actuar mucho. Siendo arzobispo, ¿cómo es un día a día de Monseñor José Vicente? A las 5 de la mañana me levanto, salgo a caminar un rato, media hora, saludo ahí, enfrente hay una escuela, y saludamos y después la oración, llamo a mis papás cada día, si no se me... y después el desayuno, procuro estar aquí un poquito antes de las 8 y a partir de 8, 8 y media empezamos a recibir. Depende ya si hay algún compromiso fuera, etc. He aprendido también en estos 2 años y medio que tengo que reservarme o un día o al menos 2 tardes a la semana necesariamente como tiempo propio, es decir, tiempo sin entrevistas, etcétera, tiempo para descansar, para leer, reflexionar, escribir, actualizarme, serenarme, ¿no? Que es muy importante también. A veces no consigo, pero pues procuro. Semana pasada pues estuve 3 días en Valle de Ángeles, en retiro personal, y veo que forma parte de mi vida también, es muy importante. El silencio es muy importante. ¿Qué comidas le gustan a Monseñor? Tengo mucha suerte, las cocineras que hemos tenido, y actualmente doña Conce cocina muy bien y es muy rico. Desayuno catracho, que no falten los frijoles y el huevito, la verdad, sí. ¿Extraña la comida de España? Pues no la extraño, cuando la encuentro la disfruto, gracias a Dios el Señor me concede el don de saber disfrutar lo que hay. ¿Qué prefiere? ¿Leer un buen libro? ¿Descansar? ¿Cuáles son esos pasatiempos en esos ratos libres que han mencionado? Ahora mismo, parte del salir un poquito al jardín en la casa es muy bonito, y leer un poquito y luego reflexionar y preparar homilías. Me gusta preparar homilías. Y después también pues, ver un poquito de fútbol de la Liga Española. ¿Aficionado al Valencia? Al Valencia, soy aficionado. Aunque no va muy bien estos años, pero
Yo soy fiel. Qué bueno. Monseñor, muchos están viendo este programa, sienten inquietud. ¿Qué mensaje darle a los jóvenes que quieren acercarse a Dios, pero no saben cómo? Cada uno somos diferentes, pero Dios a cada uno nos conoce y nos ama. Hay que distinguir. Es decir, no soy yo el que tengo vocación, es Dios el que me llama. No es porque yo quiero ser o yo me empeño en algo, sino que es un don, un regalo que el Señor hace. Así que estar siempre abiertos puede llamar a cualquier persona a la vida consagrada o cualquier joven al sacerdocio. Si Dios llama, responde. Serás feliz. Una nueva temporada de En sus palabras que iniciamos con el testimonio vocacional de Monseñor José Vicente Nácher Tatay. Desde Suyapa Medios enfatizamos que la mies es mucha, los obreros siguen siendo muy pocos. Así que el llamado para que puedan responder con generosidad a esta llamada, a este encuentro que Jesús quiere propiciar. Desde Suyapa Medios queremos invitarte para que le digas sí al Señor y sobre todo que aceptes con alegría la voluntad de Dios.